Bien. Buenas. Bueno, ya le fajamos suficiente. Recorrieron los orishas básicos. Ela, Obatala, Shango, Ogun, vieron Egungun, vieron, ¿cómo se llama? El oro. Después vieron cómo se forma la familia, vieron la sepultura, cómo se forman los reyes, vieron qué significa Olodumare, vieron también el concepto que es Ori. Después, nivel 4, vieron todo el proceso de Shentaye. Luego fuimos jornada sobre el Yogbe, donde comprendieron que África celebra la vida. Y luego este nivel, donde pueden ver ustedes que es toda la esencia de la existencia. De los poemas que hablaban sobre cómo llegó Oduduwa a Ile-Ife. Y luego los códigos morales. Y vieron Ori. Ori. Vieron un momento donde todos los Orisha se comieron, se llenaron y vuelven a su casa. Y el que lo necesita no lo deja ir más. Lo dejaron solo. Y Orunmila dijo que ni él Orunmila puede ir más lejos. Porque una vez que lo tengo en mío, vuelvo a casa. El único que te puede acompañar hasta lo demás lejos que vos vayas es tu Ori. Lo vieron. ¿Y qué es el Ori? Bueno, queda un secreto entre nosotros, que es Ori. Y luego, para terminar, la clase magistral de Orunmila sobre que si tú te abandonas a tu mujer para ir en busca de plata mucho tiempo, ella tiene libertad de hacer lo que quiera para sobrevivir. Y si vuelve, ella no cometió ninguna ofensa. Y vos, si tú te abusas de la mujer que se viajó y no cumplís con ella, estás culpable, castigado. Y el hijo de Orunmila que estafa a Orunmila, que miente, también recibe su castigo. Entonces, vieron todos esos códigos morales. Ahora llegaron a un nivel muy importante como para poder sentar y enseñar a otros. Así que le vamos a entregar un certificado para esto. Quiero ver que este sí no me falle, porque entonces esta es la primera graduación. Y luego usted tiene que seguir el máster. Hay que seguir con el estudio. Estudio
para ser babalawo es un estudio que hay que hacer durante por lo menos 10 años. Así que si no estamos haciendo para ser babalawo, estamos estudiando la epistemología de Ifá, la ciencia del conocimiento. Falta bastante para aprender. La Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata, Buenos Aires, 15 de noviembre de 2014. Certificamos que Imodoye Verónica Tioshun ha estudiado cumpliendo con todos los 5 niveles de los cursos de la cultura y tradición yoruba dictados por esta asociación, y se le otorga este diploma reconociéndola como Olukoni Àṣà Ìbílẹ̀ Yorùbá. Dina, no molestes. La Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina, 15 de noviembre de 2014. Certificamos que Imodoye Baba Onishango, Darío Tishango, ha estudiado cumpliendo con todos los 5 niveles de los cursos de la cultura y tradición yoruba dictados por esta asociación. Se le otorga este diploma reconociéndolo como Olukoni Àṣà Ìbílẹ̀ Yorùbá. Esto tiene auto, es así, ¿no? No, pero tenía que tener apretado. Ah. Esa contra, ¿eh? Ah. Me pasó la presa que me está ahora la pones. Para la instalación. Por fin llegaron a este nivel. Llegamos. Ahora empezar otro nuevo.